Qué bendición recibir este mensaje en esta mañana. El mensaje del Pastor Bulnes se llama Días difíciles. Días difíciles. Y qué bueno, porque es muy importante entender eso que Él nos dice. Muchas veces pensamos que lo que dice en la Biblia en forma de historias es solo para que nosotros nos entretengamos, ¿cierto? Para que miremos lo que podía hacer el Señor. Pero muchachos, no es solamente eso, no es solamente leer la Biblia como una historia, no, la palabra de Dios en la Biblia es viva y eficaz. La Biblia ha hablado desde hace muchos años al corazón, mostrando lo que el Señor hizo, hace y puede llegar a hacer. Y en este caso el ejemplo de Pedro es buenísimo. Yo sé que todos nos conocemos el tema de que estaba en la barca, que él estaba con muchísimas cosas en su corazón. eh, Todas y muchas veces pensamos, bueno, esa historia está ahí, es para que veamos la duda y luego lo que Dios hace. No, eso está ahí para recordarnos hoy mismo todas las cosas que Él puede hacer. Primero, Pedro vio a Dios, ¿cierto? Pedro lo vio y sintió que tenía que descargar todo en Él. Empezó a hacer lo que sentía, llorando en su corazón. El Señor lo estaba escuchando. Él empezó como a desahogarse y también le pidió que lo ayudara. Dios le dice, listo, está bien, es que yo tengo el control de todo, Pedro. Camine hacia mí. Camina a través del agua. Le dice, sí, o sea, parado en el agua. Sí, señor, camine, hágale fresco, no se preocupe que yo estoy aquí. Pedro, a pesar de la tormenta, empezó a dar esos pasos. Empezó a dar esos pasos. Y recuerden que también los discípulos decían, Pedro, cuidado, no, ¿cómo va a hacer eso? Espera. Y sin embargo, Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar hacia él. Pero luego, en ese momento, se enfocó más en las circunstancias y en las dificultades. Empezó a ver como el mar, así en toda su fuerza, todo se movía, y empezó a mirar hacia abajo, y empezó a mirar hacia atrás, a mirar los truenos, a mirar las olas, sabiendo que ya había dado pasos de fe, sabiendo que ya había dado algunos pasos sobre el mar. Y muchas veces así somos nosotros. Esa historia está, uno pensaría, no está ahí para, no, miren, miren todo lo que trae esa historia, muchachos, hasta el día de hoy. Y mañana nos va a hablar de otra cosa, y pasado mañana nos va a hablar de otra cosa, la misma historia. Pedro ya había dado pasos de fe, y a nosotros también nos pasa eso. Tenemos nuestra fe intacta hoy, y tenemos una dificultad, y nada, tenemos la fe intacta hoy. Como hablamos ayer acerca de las palmeras, ¿cierto? Tenemos esas raíces puestas, y ahí estamos enfocados, fuertes, pero empezamos a ver una dificultad, y empezamos a ver que, no, que esa dificultad está un poco más grande, y ya hemos dado pasos de fe. Ya en nuestro corazón sabemos que de ahí vamos a salir, que Dios nos va a sacar victoriosos, que Dios está extendiendo su mano. Y ¡pum! Empezamos a dudar. Y el problema empieza a ser más grande, entre comillas, porque puede que sea que nosotros digamos eso, pero siempre vamos a tener un Dios más grande que nuestros problemas. No vamos a tener que preocuparnos tanto por eso, pero empezamos a flaquear. Y empiezan nuestros pies a hundirse en ese mar como le pasó a Pedro. Hasta que de tanta duda, ¡uf! Caemos al mar definitivamente. ¿Y qué pasa siempre? El Señor inmediatamente pone su mano y nos saca. Eso ha pasado siempre. Si no, no estaríamos acá. Miren que la historia de Pedro nos enseña nuevamente eso y nos recuerda la importancia de creer en Él. Y de que vamos a dudar. El Señor nos está diciendo, claro, van a dudar como Pedro que caminó conmigo, que anduvo conmigo, que estuvo 3 años viéndome hacer milagros. Ustedes también van a dudar, nosotros vamos a dudar. Pero siempre vamos a tener esa mano poderosa del Señor. Siempre el Señor va a poner su mano, va a meterla ahí en el problema, en ese mar en el que hemos caído. Y va a tomar esa mano y nos va a sacar. Entonces, ¿por qué seguir teniendo miedo? Ya no podemos tener miedo, porque ya el Señor camina con nosotros. Esa historia a mí me encanta, porque podemos ver un montón de cosas ahí. La duda de Pedro, la duda de los discípulos, el mar embravecido, ¿por qué? Porque Jesús apareció así, porque en medio de la noche, porque en medio de la nada. Hay un montón de cosas que podemos aprender, pero hoy aprendamos el tema de la fe, de que el Señor va a estar ahí, guiándonos, orientándonos, mostrándonos.
y extendiendo su mano para sacarnos de lo más profundo del mar. Entonces, ¿cómo no confiar en Él, cierto? ¿Cómo no confiar en el Señor que hace todas las cosas maravillosas y preciosas? Y es solamente cuestión de ir a Él todos los días, ir a Él todos los días. Y hoy, bueno, quiero hablarles de las primicias de Dios. Cuando nosotros los cristianos, de pronto en la iglesia, a principio de año escuchamos las primicias, ¿qué decimos? Bueno, llegó la hora de dar, ¿cierto? Llegó la hora de dar. Entonces yo les voy a pasar mi cuenta para que, uy, mentira, jamás. Lo que les quiero decir muchas veces es que las primicias que nosotros le damos a Dios no solamente tienen que ver con dinero, porque es lo primero que se viene a la cabeza. Personalmente lo siento así. En algún momento, en el principio de año, cuando hablan de eso, inmediatamente se viene a la cabeza el dar, ¿cierto? Pero miren que nuestro corazón también puede darle al Señor algo muy importante, las primicias del día, darle a Dios ese primer momento. Miren que la palabra en Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Nuestra vida también es un fruto. Miren que esas primicias no solo se refiere a lo que nosotros producimos, también se refiere a esa parte de nuestro tiempo, nuestra atención y de nuestro corazón. ¿Qué estoy tratando de decirles, muchachos? Que las primicias también significan darle a Dios el primer momento del día. Porque normalmente, ojo, no estoy diciendo que todo, normalmente, cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es coger el celular y hacer algo con el celular. Luego apagar la alarma. Pero a veces nos quedamos ahí mirando la noticia porque nos llegó una notificación. Y estamos recibiendo un milagro en ese instante, que es abrir nuestros ojos. Entonces, qué importante sería nosotros entender que la primicia de nuestra vida, que nuestro primer pensamiento, nuestras primeras palabras, nuestra primera conversación, nuestra primera oración, sea dando gracias. Cuando despertamos, antes de que la mente se llene de preocupaciones, antes de pensar en la deuda, antes de pensar en las cuentas, antes de pensar en los pendientes, en las noticias, deberíamos todos los días detenernos y pensar, Señor, este día es tuyo. Gracias por permitirme abrir los ojos. Gracias por levantar. Miren que el mismo Jesús, muchachos, la palabra lo dice en Marcos, en los evangelios, el mismo Jesús se levantó muy de mañana. La palabra dice que siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿No les ha pasado, muchachos, en algún momento de su noche, de sus vidas, que se han levantado a las 3 de la mañana? ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué me estoy levantando a las 3 de la mañana? Normalmente es a esa hora, uno cree que no, pero normalmente es a esa hora. Pero puede ser 2, 4, bueno, a la hora que sea. Les ha pasado muchas veces el Señor diciendo a uno que le ore, que hable con Él. No, pero a esa hora seguro me levanté de casualidad, seguro. Pero no, no puede ser eso. Muchas veces el Señor nos despierta para que hablemos con Él en ese silencio de la madrugada, donde nada nos puede perturbar, donde los niños están dormidos, donde nuestro cónyuge está dormido. Ese momento deberíamos apreciarlo. Ay, no he podido dormir. Ay, ahora para dormir mañana. No, ahora voy a estar mañana todo el día. Mientras el Señor le está diciendo a uno, hey, hablemos. Quiero tener toda tu atención. Quiero escucharte. Yo sé que da sueño, pero en ese momento deberíamos aprovechar y sacar unos minutos. Porque no todos los días pasa. Pues no vamos a decir que todos los días el Señor nos levanta a las 3 de la mañana que oremos. Pero hay momentos en que sí lo hace. Y deberíamos escuchar ahí su voz. Deberíamos aprovechar y decir, no, espérate. Señor, en este momento en que nada me perturba, nada me va a quitar ese momento contigo, voy a ponerle en mí. Y mire que el mismo Jesús ya tenía un propósito gigante. Por eso se levantó a orar, porque sabía que iba a ser algo súper importante para toda la humanidad. Él tenía también igual como sus labores diarias. ¿Qué tenía que hacer? Él sabía que tenía que enseñar. Él sabía que tenía que ir a hacer milagros. Él sabía que tenía que ir a curar enfermos. Él sabía que tenía que ir a llevar su palabra a todas partes del mundo. Que la gente lo escuchara. Pero miren, lo primero que hacía, muchachos,
siendo el mismo Dios hecho carne, se levanta a hablar con el Padre. En su primer momento, muchachos, el mismo Jesús, ahora nosotros. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Tenemos que hacerlo nosotros. Eso es un ejemplo muy grande. El Señor nos está dando un ejemplo muy grande de qué es lo que tenemos que hacer. Antes de hablar con la gente, hablemos con Dios. Antes de mirar el teléfono, hablemos con Dios. Antes de buscar una dirección nosotros mismos, a ver, ¿para dónde voy? Hablemos con Dios. Antes de comenzar nuestro día, entreguémosle todo al Padre, así como lo estamos haciendo acá. Pero probablemente la mayoría no se levantó y de una se conectó, sino que se levantaron, hicieron algo, algunos, ¿no? De pronto algunos sí están de una colocando el devocional. Pero lo más importante es abrir nuestros ojos y decirle gracias, Padre, te entrego mi primer momento, mi primer pensamiento, mis primeras palabras. Cuando nosotros hacemos eso, le damos el primer momento a Dios, el primer lugar, perdón, todo lo demás comienza como a alinearse, como debe ser nuestro día y nuestra jornada. Y no es un acto religioso, no es que, "Ay, ya, tengo que hacerlo porque sí, me siento obligado". No, eso es un acto de amor y de dependencia de Dios, a Dios, hacia Él. Nosotros dependemos de Él. Más que estar pensando en un acto religioso, es eso, depender. Decir, no, yo dependo de Dios. Y por amor soy agradecido. Y por amor abro mis ojos y le digo, gracias, Padre. Que el mismo salmista decía, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La mayoría hacía eso. La mayoría que tenían esa relación con Dios, se levantaban bien tempranito a hablar con Dios. Qué bueno sería que nosotros entendiéramos que el día comienza mejor cuando empezamos en la presencia de Dios, cuando entregamos los primeros momentos a Dios. Y créanme que nuestro corazón se va a llenar de paz. Vamos a tener como bien en nuestros ojos, en nuestra mente, bien esa dirección para la que tenemos que andar. El Espíritu de Dios se fortalece en nosotros porque estamos dando esa prioridad más grande. Mire que hoy por hoy el mundo nos empuja a empezar con esa prisa, a levantarse del teléfono, a pensar en los problemas, a pensar en las deudas, a pensar en lo que hay que hacer, pensar en las inversiones. Pero Dios nos invita a comenzar el día en su presencia. Recuerden que la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Que las palabras, vamos a ver, que la palabra de Dios entre en nuestro corazón y nos deje ese mensaje. Por favor, no es solamente conectarnos y cumplir, es verdaderamente vivir los mensajes que escuchamos. Ayer hablamos de las palmeras, bueno, fortalezcámonos en Cristo. Hoy estamos diciendo que el primer momento para el Señor, bueno, hagámoslo de verdad. No que pase derecho, sino no va a pasar nada en nuestra vida, no va a haber un cambio. Necesitamos que esa palabra de Dios definitivamente transforme nuestra vida. Nosotros necesitamos que nuestro corazón encuentre el lugar correcto. El lugar correcto está en Él. Que la primicia de nuestro día sea darle ese primer momento a Dios todos los días. Y que le pidamos a Dios que guíe nuestros pasos. Que todo lo que hagamos lo glorifique a Él. Y créanme que ese pequeño momento, ese momento de prioridad, cambia totalmente el tono de nuestro día. Eso va a suceder. Cuando comenzamos el día con Dios, caminamos sabiendo que no estamos. Y poco a poco descubrimos que esa es la mejor manera de vivir. Comencemos todos los días en la presencia del Señor y vamos a ver ese cambio. Así que Padre, nos presentamos delante de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias Señor por el regalo de un nuevo día. Gracias porque hoy entendemos, Señor, que las primicias también tienen que ver con nuestro corazón, con nuestras palabras y con nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque también entendemos que muchas veces nos llamas a orar, nos levantas un poco más temprano. Señor, no queremos hacernos los loquitos con eso, Padre. Definitivamente queremos escuchar tu voz y tu llamada. Ayúdanos a levantarnos y darte gracias. Ayúdanos a abrir nuestros ojos y no pensar en problemas.
No pensar en que ya tenemos que hacer esto, lo otro. Que lo primero no sea coger el celular y mirar las redes. Que lo primero sea, Señor, decirte a ti gracias. Ayúdanos a darte gracias en el primer momento de nuestra mañana, en nuestro día. Que antes de correr, Señor, a cualquier cosa, a responsabilidades, a situaciones, podamos detenernos y buscar tu presencia en oración. Ayúdanos a parecernos más a Jesús, como Él lo hacía, Padre. Levantarse y darte gracias a ti. Gracias, Señor, porque este mensaje queda en nuestro corazón. Estamos seguros, Señor, de que mañana en adelante haremos la primicia de nuestra voz, de nuestros pensamientos, de nuestros labios, de nuestro corazón y de nuestra mente para ti, dándote gracias, mi Rey amado. Gracias por todo, Señor. Colocamos este día en tus manos, pidiéndote que nos guarde. Vamos a tener un día maravilloso en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por tanto, Dios. Oramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.